Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo en conversaciones con Ernesto Rivera. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta noche vamos a trabajar un tema, una de las pocas certezas que tenemos en estos tiempos de pandemia es precisamente que el punto de inflexión será el momento en que exista una vacuna disponible para prevenir la COVID-19. Hasta ese momento solo nos queda cuidarnos, aislarnos lo más posible y tratar de que el sistema de salud de la caja no colapse. Pero la única esperanza definitiva es disponer de una o de varias vacunas. Pero ¿qué sabemos sobre esas posibles vacunas? ¿Cuáles son los estudios más avanzados para obtenerlas? ¿Cuándo podrían estar disponibles? Para conversar sobre estos temas, invité a la doctora Eugenia Corrales Aguilar, quien tiene un doctorado en Ciencias Naturales con énfasis en virus en la Universidad de Berlín y es investigadora de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches, doctora Corrales. Bienvenida nuevamente al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches. ¿Me hablan? ¿Me oyen bien? La escuchamos perfectamente y la vemos muy bien. Muchas gracias. Doctora, obtener una vacuna es la única solución definitiva para derrotar la pandemia. Hoy la Caja y el Clodomiro Picado anunciaron un tratamiento que podría ayudar a los enfermos, a que los enfermos no empeoren, pero no es una vacuna. ¿Cuál es la diferencia entre este tratamiento a partir de inmunoglobulinas de caballo y una vacuna? Sí, bueno, cuando hablamos de vacuna, lo que hacemos es que por diferentes estrategias, uno lo que hace es inducir la respuesta inmune en la persona. ¿Cuáles estrategias? Bueno, las que hemos visto ahora han sido por agarrar el virus, el coronavirus, e inactivarlo, o hay otras opciones que es agarrar partes del coronavirus y inyectarlos a los animales o a las personas para inducir la respuesta. Hay otros que hemos visto que han usado como transportes de la información viral del coronavirus para que el cuerpo mismo sea el que inicie la respuesta inmune y esa respuesta inmune sea protectora, que es lo que se espera de una, ¿verdad? Que la respuesta inmune sea protectora. En el caso de lo que se anunció hoy por parte del Instituto Clodomiro Picado, lo que hicieron fue producir esta respuesta inmune en pinos, o sea, en caballos, sacarle hasta suero a los caballos, aislar los cuerpos que el caballo produjeron, o sea, respuesta inmune del caballo contra el virus, y ahora lo que sigue, después de haberlo probado en el laboratorio, que funciona contra el virus en el laboratorio, sería probar en la persona, en el paciente, a ver si es efectivo. Doctora, producir una vacuna para un virus desconocido hasta ahora supone varias etapas que la ciencia ya tiene bien establecidas. Se habla de que hay 4 prototipos de vacunas que están en fase 3 de estudio. ¿Cuáles son esas fases? La 1, la 2, la 3. ¿Qué significan esas fases? Ok, la fase 1 es lo que se considera la fase preclínica, o sea, la fase que uno hace en el laboratorio, lo diseña, piensa cuál va a ser la mejor estrategia, cuál inmune va a producir. Se pueden producir diferentes ramas de la respuesta inmune. Y una vez que se tiene ya la estrategia empezada, la fase 2 ya es una fase de más avanzada, preclínica, que ya es lo que vimos esta vez, Clodomiro Picado, o sea, lo que es una fase en el laboratorio, que se llama in vitro, o sea, lo que se llama probarlo con, sin paciente o sin voluntario. Ya la fase 3, que se divide en
3 parte 1 y la fase 3 parte 2. La fase 1 es probar una poca cantidad de voluntarios para una primero no es tóxica, o sea, no me causa un problema serio de salud en la persona, y si no hay ningún efecto adverso de vida o muerte. Y la fase 3, que es la que estamos ahora, unos 4 o 5 candidatos, creo que en este momento, porque eso, el último candidato que es Moderna, para la fase 3, está probado en una mayor cantidad de personas, agarrar aleatoriamente a la mitad una y a la mitad lo que se llama un placebo, darle algo que es vacuna, y después seguir personas en el tiempo a ver cuáles se infectaron con el virus, cuáles se complicaron con el virus. Entonces ahí yo estoy viendo la efectividad, la eficacia de la vacuna ya para protegerme o contra el virus, o sea, o contra la infección en sí, o contra la severidad del virus. ¿Y por qué hago esto hincapié? Porque, por ejemplo, la vacuna de la influenza, que también es un virus respiratorio, la vacuna no protege la infección en sí, sino que lo que protege es la complicación, o sea, la severidad de la infección. Hay vacunas, doctora, que uno se ponía de niño y con eso quedaba inmunizado contra la enfermedad para toda la vida. Pero hay otras vacunas que hay que reforzar periódicamente. En este caso, puede que la vacuna que se obtenga para el COVID-19 no genere una protección total y permanente. ¿Podemos estar en ese escenario? Perfectamente, podemos estar en ese escenario en que tengamos que utilizar varias dosis o dosis anuales para poder llegar a la protección que se requiera antes de seguir con el cuadro. Es que se está cortando un poco. Yo creo que tener el teléfono, tener la computadora, creo que no está funcionando. Bueno, yo la escucho con un poquito de eco, pero la escucho bien. Y al aire está saliendo bien. Ok, yo no. Pero bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de la vacuna, por ejemplo, de la influenza, lo que sucede es el sistema inmune causa tanta presión entre los virus que los virus van cambiando, van mutando. Y entonces de un año a otro año el virus es diferente. Por eso tenemos que ponernos la vacuna cada año. En otros casos, como los que usted menciona, que por ejemplo nos ponemos una vacuna cuando éramos pequeños y tal vez a los 20 años nos tenemos que poner un refuerzo, eso es precisamente porque nuestro sistema inmune es medio olvidadizo y si no entra en contacto con el virus que se vacunó, por ejemplo, en Costa Rica tenemos la vacuna contra el sarampión, que es obligatoria, y circula muy poco sarampión en el país, o casi nulo. Entonces se recomienda que, por ejemplo, entre los 20 y los 25 años las personas se pongan un refuerzo contra el sarampión, a que nuestro sistema inmune necesita como recordar de nuevo que tiene que estar activado contra ese virus y protegernos contra ese virus. No sabemos en este momento si la vacuna que se va a lograr para el COVID va a ser de un tipo o del otro, de las permanentes, o va a haber que estar reforzándola o anualmente o cada X tiempo. Primero no sabemos si va a servir. O sea, por ahora lo que estamos es en una fase muy importante en el que ya de 2 o 3 vacunas se probaron en modelos animales que fueron en macacos, a donde les pusieron las vacunas, probaron diferentes dosis, probaron diferentes esquemas, de que si una hoy y una en un mes, o una hoy y una en otra semana, y después hicieron lo que se llama el reto, o sea, les pusieron virus nuevamente a esos macacos, a ver si esa respuesta inmune que se produjo por la vacuna los protegió. Hasta este momento hay 2 publicaciones de ese caso, que es la vacuna de Oxford
la de AstraZeneca y la vacuna de Moderna, que es la de Estados Unidos, en que se ve que hay una protección contra ese reto. Ahora la pregunta va a ser si a esos macacos en cuestión de unos 3-4 meses los volvemos a retar y van a estar protegidos de nuevo. Entonces la fase 3 en seres humanos, ahora lo que va a ver es si las personas que recibieron esas vacunas están protegidas contra la infección o contra una enfermedad grave. Pero no sabemos cuánto tiempo se van a mantener esas personas protegidas. Y eso es lo que nos va a dar la fase 3 tardía y la fase 4. A ver cuánto tarda esta respuesta inmune en protegernos, si es que va a ser así. Sí, tiene usted razón, doctora. Yo afirmaba que va a haber una vacuna y era mi inconsciente tratando de asirme a algo seguro en este momento de tanta incertidumbre, pero la verdad es que esto es ciencia, no es magia, y hay un protocolo científico que hay que seguir. Justamente en este momento hay 4 estudios para vacuna de COVID que están en esta fase 3 que usted hablaba. Voy a hacer un repaso. Un estudio es el del laboratorio Moderna en Estados Unidos, que comenzará a probarse con 30,000 voluntarios. El segundo estudio es del laboratorio AstraZeneca con la Universidad de Oxford, que se va a probar con 20,000 personas. Y hay una tercera del laboratorio Sinovac Biotech, que es de la República Popular de China, que lo va a probar con 8,870 voluntarios en China y Brasil. Y la cuarta también es de China y es de Sinopharm, que se va a probar con 15,000 personas en China y en Emiratos Árabes Unidos. En estas 4 opciones que están en fase 3, ¿en qué se diferencian? Si se diferencian en la estrategia que usaron para crear la vacuna. Por ejemplo, la de Moderna es un ARN mensajero, que eso es la información genética del virus envuelta en una bolita de grasa, digamos, es un liposoma, que lo que hace es servir como vehículo para que esa información genética entre a las células y sea la célula la encargada de usar esa información genética que se le da para producir la proteína viral, en este caso casi siempre la espícula, que es el blanco más importante para tal vez evitar la infección. Y lo que se buscó en los ensayos fue ver, bueno, si la vacuna se pone intramuscular, si se pone intravenosa, si se pone por otra ruta, cuánto se pone de esta información genética o estas bolitas de grasa. Esa es la de Moderna. La de AstraZeneca, que es la de Oxford, lo que hicieron fue utilizar un virus que se llama el adenovirus. Este virus es un virus ADN, o sea, es un virus que tiene la información genética en su forma de ADN, como nosotros, como las personas. Y esos virus son generalmente bastante grandes y entonces aceptan que uno les modifique la información genética del virus en sí. Y entonces lo que se hizo fue modificar esa información genética y meterle la información genética de la espícula del coronavirus. El problema del coronavirus es que nosotros los seres humanos nos infectamos con adenovirus todos los años. Entonces ya tendríamos una respuesta inmune que podría afectar la eficacia de esa vacuna. Entonces la Universidad de Oxford fue más allá y modificó, haciendo que este adenovirus fuera un adenovirus de chimpancé, o sea, de otro animal, pero lo modificaron para que pudiera infectar seres humanos. Ahí es, por ejemplo, cuando yo hablo de que nosotros podemos modificar los virus y podemos crearlos en los laboratorios, pero siempre queda cierta huella de que uno los modifica. La otra, la de Sinovac, es una vacuna como lo que llamamos de vieja escuela, y es una vacuna que es el virus, o sea, el coronavirus, y lo que se hace es inactivarlo químicamente, y entonces el virus no se puede replicar en las personas que lo reciben.
Entonces es nada más como un estímulo al sistema inmune puntual. Con los otros anteriores de los que hablaba, de Moderna y AstraZeneca, sí hay una replicación del virus en el cuerpo. Entonces la respuesta inmune puede ser un poco más robusta y puede ser de diferentes tipos. En el inactivado siempre generalmente se va solo hacia un tipo de respuesta inmune. Y la otra, se habla de Sinopharm, esa también es un virus inactivado, también químicamente. Y de esas dos últimas, de Sinovac y Sinopharm, todavía no tenemos mucha información. Sabemos que están en fase 3 y que se van a aprobar, pero no tenemos la información de los estudios de fase 1 y fase 2 como para poder decir que son realmente prometedoras. Las que sí se están viendo un poco más prometedoras son las de AstraZeneca de Oxford y la de Moderna. Para mi gusto, las dos tienen ciertas ventajas sobre la otra, y eso lo veremos ahora con las pruebas en seres humanos. Entiendo, por lo que he leído, que en el caso de la de Oxford, en un 70% de los casos en donde se aplicó, presentaron algunos resultados, la gente, fiebre, no es tan inocua como la de Moderna. Cuando el sistema activo se libera mediadores solubles, y esos mediadores solubles son los que nos hacen sentir la fiebre, el malestar general, el dolor muscular. Eso es realmente cuando estamos enfermos, no es el virus directamente el que causa todos estos síntomas, sino que más bien es el sistema inmune que causa estos síntomas. Entonces, en realidad, con los síntomas que se provocaron por ponerse esta vacuna, fueron síntomas que no son lo suficientemente severos ni graves como para poder parar el ensayo, sino que son síntomas que uno los ve relacionados con que se activó el sistema inmune. Obviamente ellos dicen que uno puede manejarlos con paracetamol o con acetaminofén, y realmente es eso, son dolores de cabeza, malestar. O sea, todos nos hemos puesto alguna vacuna en que a veces nos dice, uy, hoy me siento como que me vacuné, como que me duele la cabeza y que estoy un poco cansado y que me duele el brazo, por ejemplo, cuando nos ponemos la vacuna de la gripe. En estas opciones que se están barajando y de acuerdo a la información que estamos recibiendo, que siempre también es limitada, ¿hay alguna razón por la que alguna de ellas sea mejor o más apta para la cepa que tenemos de COVID que tenemos en Costa Rica? Bueno, primero, hablar de cepas en COVID, bueno, en SARS-CoV-2 es muy prematuro. O sea, lo que hay es dos diferentes linajes, dos virus que mutaron en algún momento cuando el virus salió de China. De hecho, en Asia todavía sigue manteniéndose uno de ellos. Pero la mutación de la que se está hablando y por la cual la gente habla de estas dos cepas, es una mutación que no está en el área blanco de la respuesta inmune, o sea, no está en el área importante para que nosotros nos protejamos por una respuesta inmune contra ese virus. Eso no quiere decir que en el futuro, debido a la presión de nuestro sistema inmunológico contra el coronavirus, pueda hacer que pasen otras mutaciones que sí obliguen a estar renovando la posible vacuna, como sucede en el influenza. O sea, todavía es muy prematuro el hablar de que van a haber diferentes vacunas. Otra de las situaciones, y que no se está hablando mucho, es en que los coronavirus respiratorios, o sea, los otros coronavirus respiratorios, como los que tenemos todos los años, nuestro sistema inmune no es protector. O sea, nosotros nos podemos reinfectar con esos coronavirus en diferentes momentos de nuestra vida. Entonces, una de lo que no se sabe de la vacuna es si esa vacuna va a ser lo suficientemente protectora para que no nos reinfectemos en 3, 4, 5 años con este mismo coronavirus. Entonces, eso todavía no se sabe y es muy prematuro decir que la vacuna va a proteger también contra la reinfección.
todo un mundo completamente por descubrir y también por probar, y toda la audiencia planetaria en vilo siguiendo el trabajo de los científicos. El estudio de la vacuna que se probará en Estados Unidos, la del laboratorio de Moderna, ya demostró inmunogenicidad, igual la de Oxford. ¿Qué significa esto? Que demuestre inmunogenicidad, o sea, que es lo que uno busca en una vacuna, o sea, que levanten la respuesta inmune. Entonces, la semana pasada fue la noticia de AstraZeneca, esta semana es la noticia de Moderna, y las dos están haciendo lo que una vacuna tiene que hacer, que es levantar la respuesta inmune. Ahora, la fase que sigue y a la que tenemos que tener paciencia, y la que no va a ser en cuestión de una semana, sino que se van a tardar unos buenos meses, es ver si esa respuesta inmune a la que se levantó por el virus, o sea, por la inmunogenicidad, por ser inmunogénica, o sea, que creó la respuesta inmune, es protectora. ¿Protectora en qué sentido? Contra la infección o contra la severidad. Eso lo vamos a ver al final de estos resultados de la fase 3. Es decir, la vacuna podría ser que levante las defensas, para decirlo de alguna manera, los anticuerpos, pero no ser protectora. Exactamente. Pues hay virus por los cuales todavía no hay vacuna. Por ejemplo, los virus como el citomegalo, como el herpes virus, que son virus de otra familia completamente, que todavía no existen vacunas porque las vacunas levantan la respuesta inmune, son inmunogénicas, como usted lo dice, pero esa respuesta inmune no protege contra la infección. Entonces, todavía estamos en esa incógnita. Por ahora, los estudios en modelos animales, en macacos y en monos besos, fue el otro también, demostraron que sí está levantando la respuesta inmune y que sí podrían ser protectoras contra la infección. Ahora lo que queremos ver es si eso también se traslada en los seres humanos y ver si en el ser humano está sucediendo. Porque, por ejemplo, una de Oxford demostraron que el virus, o sea, que el pulmón está protegido contra el virus cuando le hacen el reto, pero en el tracto respiratorio superior el virus todavía puede replicarse. En cambio, con la Moderna, los datos de hoy demuestran que sí protege en los dos tractos respiratorios, en el superior y en el inferior. Entonces, todo eso es un proceso el que se hace cautelosamente a ver qué es lo que o sea, que si realmente en el ser humano eso va a ser protector o no. Esperemos que sí, o sea, parece que sí va a ser. Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a ser protector. Y yo creo que eso, la gente como que está esperando que eso sea un mes, 2 meses, que ya digamos está la vacuna, y no va a ser así. Después de toda esta fase, sigue una fase de producción, de licenciamiento, de obtención de la vacuna, en que probablemente Costa Rica no sea uno de los países que está en primera línea para la obtención de la vacuna, y además distribución y toda la logística de las campañas de vacunación, que también son difíciles de hacer. Justamente esa era la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque hay, y uno entiende la expectativa de la gente que quiere tener certezas, que quiere salir de esta situación tan angustiante, tan diferente al mundo que vivimos hasta hace 4 meses. La gran pregunta es, si se logra pasar de la fase 3, ¿cuándo podría estar disponible al público? Ahora 2 de estas, la de Moderna y la de Oxford, se empiezan a probar con 30.000 y con 20.000 personas entre septiembre y octubre, entiendo. ¿Cuáles son los tiempos científicos? La de Moderna empezó ayer, ya en los voluntarios, 30.000 voluntarios. Ya empezó. Sí, ya empezó. En tiempos científicos, este proceso, ¿cuánto lleva? No se lo podría decir. No
¿Qué pasa? O sea, por ejemplo, ¿qué pasaría si al aumentar el número de voluntarios vemos un factor, algún efecto secundario en que nos diga que tenemos que parar el estudio? O sea, no tenemos ninguna bolita de cristal para saber cuánto tiempo va a tardar esto a futuro y cuándo van a salir los resultados. Yo por lo menos, entre lo que entiendo que están realizando y la cantidad de gente que se va a estar ya probando y en diferentes lugares del mundo, yo calculo que por lo menos hasta diciembre vamos a seguir con esta fase 3 y después vamos a tener un par de puro análisis para ver si realmente resultó, y tal vez como a mediados del año podríamos ya decir, ok, este candidato funcionó y este candidato funcionó mejor, o este candidato funcionó peor, o cuál vamos a usar y cuál vamos a producir. La ventaja de tener tantos candidatos es que se puede diversificar para ver cuál se puede obtener más fácilmente y más rápidamente. Por ejemplo, yo sé que la de Oxford, la fase 2 y 3 fueron un poco en paralelo, y ya se está haciendo el escalamiento de la producción antes de tener los resultados de la fase 3, por ejemplo. Y eso es arriesgarse también económicamente para las farmacéuticas, porque puede ser que no funcione. Entonces, en realidad, yo no me atrevería a decir un tiempo estimado de cuándo podrían estar. Una pregunta también, dentro del mundo científico se habla de cuánto tiempo se necesita luego para fabricar una cantidad suficiente de dosis para todo el mundo. En este momento en el planeta hay 7.700 millones de personas. ¿Cuántas dosis se requieren para obtener una inmunidad global? Bueno, hagan la matemática. Además, no estamos haciendo que es solo una dosis, sino que podrían ser 2 o 3 dosis. Por eso precisamente ahora está toda la parte diplomática y científica en conflicto de ver, bueno, cuánto se va a ceder en la parte económica de una farmacéutica para el bien común, ¿verdad? Y también está la discusión de quién va a obtener esa vacuna en primera línea, y en cada país quiénes van a ser los que van a obtener la vacuna en primera línea. Por ejemplo, se asume que los primeros que obtengan sean los países poderosos económicamente. Nosotros estaremos como en cuarto o quinto lugar en la fila, si acaso, y si llegamos a tener las dosis disponibles, probablemente se vaya a priorizar primero a personal que trabaje en primera línea, como personal de salud, a personas con factores de riesgo también, que sean los primeros que se vacunen, y ya después va a ir bajando en prioridad. O sea, se va a tardar bastante si hay vacuna efectiva en producir las dosis necesarias para hacer una campaña de vacunación a nivel mundial. Usted me decía recién, y ya nos queda muy poquito tiempo, una respuesta cortita, pero usted me decía recién, haga las matemáticas. 8.000 millones de personas, ¿qué porcentaje de esos 8.000 millones de personas tendrían que vacunarse para obtener una inmunidad planetaria? Y según los cálculos que se tienen hasta ahora, basándose en diferentes variables del virus, se tiene que llegar a un 65% de la población que esté vacunada o inmune para estar protegidos. O sea, si hablamos, por ejemplo, de un virus como sarampión, tiene que ser del 95 al 100%. Estamos hablando que para este virus se habla de un 65-75%. Lo que no sabemos es si en una infección natural, o sea, como la que está sucediendo en este momento, si la respuesta inmune que se está produciendo también va a ser protectora. Entonces no sabemos si contamos ya con ese porcentaje de personas que ya estén inmunes contra el virus. Entonces hay muchas incógnitas todavía como para poder decir, pero se calcula que tiene que ser entre un 65 y un 75%. Doctora Eugenia Corrales, como siempre, como todas las veces que ha estado en Costa Rica Noticias, súper agradecidos por compartir su conocimiento con nosotros y con la audiencia. Buenas noches y muchísimas gracias.
Y a ustedes también las gracias, gracias por estar ahí. Son muchas incógnitas que todavía están pendientes en este tema de las vacunas. Las certezas es que aquí vamos a estar dando cuenta de lo que pase noticiosamente y compartiéndolo con usted con la mayor seriedad, con el mayor contexto posible. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.